Muy buenas tardes, feliz domingo 15 de mayo. Estoy transmitiendo en este atardecer, voy a ponerme los micrófonos, en este atardecer muy hermoso en la Ciudad de México. Todavía hay luz natural y bueno, esta luz natural que nos invite a reflexionar, a analizar, a saludarnos, a ahorrar energía también y sobre todo a poder comentar los sucesos de la semana, los más destacados, las polémicas. Acuérdense que en estos tiempos lo que se genera son muchas polémicas en redes sociales, en medios electrónicos, en medios impresos, cada vez menos en menos impresos, por desgracia, pero que están marcando un estado de ánimo o de la agenda nacional que es importante comentar. Y aprovechando que estamos haciendo tiempo para empezar nuestra transmisión formal, estoy viendo que está Fernando Olvera desde Coacalco, William Rodrigo Zip Hill, perdón, desde Ticul, María de Jesús, buen día desde Texcoco, Gregorio Martínez, muchas gracias, un abrazo. Nadia Galaviz desde la Ciudad de México, también nos manda saludos a Arturo Valdés, Anabel Becerra Camacho, muchos abrazos también. A Silver Ángeles desde Los Cabos, Baja California Sur, gracias. Sandra María del Río, saludos desde Jalapa, gracias. Silvia Lira, buenas tardes, noches ya, espero que también ahí tengas luz en tu zona. Santa Macías Montalvo, por fin te alcancé en vivo, desde Tampico, gracias. Gregorio Lozoya desde León, Guanajuato, saludos. Ismael Alejandro Moreno desde Tijuana. Alejandro Lima también, muchas gracias. Desde Canadá, Yuri Gus nos está mandando saludos, espero haber pronunciado bien tu apellido. Ami López, no se nos olvide, y no se me olvide hoy, el eclipse lunar. Tenemos que hablar del eclipse lunar en nuestra sección de astrología, que hoy vamos a inaugurar al final de la plática. Alicia Yarto desde San Pedro, Coahuila. Toluca, Julián Bernardo Velázquez, saludos desde Tlanepantla, Rocío Portillo. Benjamín Isbe desde San Luis Potosí, un abrazo. Arturo Valdés, gracias. Vamos a entrar al terreno del análisis y de los acontecimientos. Hoy 15 de mayo, Día del Maestro, la ceremonia de entrega de reconocimientos por los méritos y por los años de servicio de los maestros estuvo presidida por el primer mandatario, por Andrés Manuel López Obrador, por la primera mujer maestra, no la primera mujer que dirige la SEP, pero sí la primera mujer maestra de la sección del Estado de México y exalcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez. La maestra Delfina Gómez en esta ceremonia pues prácticamente destapó o anunció que este lunes se dará a conocer un aumento salarial de hasta el 7.6% para los maestros, y hay un escalamiento de ascensos y de aumentos que se precisarán el día de mañana para pues del más de 1,5 millones de maestros que están también en el país, y muchos de ellos y de ellas seguramente nos están escuchando y nos estarán viendo o compartiendo. El objetivo sobre todo es dar un reconocimiento no solamente a la labor magisterial, sino al rezago salarial que ha tenido el salario de los maestros durante los últimos 18 años, para no irnos más allá. Es un hecho que los maestros fueron estigmatizados, fueron señalados, fueron en muchos sentidos linchados mediáticamente por esta campaña que desde la época de Vicente Fox traía un personaje que es Claudio X González. Bueno, desde entonces Claudio X González, el mismo que ha promovido disque reportajes para denunciar la corrupción y el conflicto de interés de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, es el rey del conflicto de interés. Claudio X González estaba involucrado en proyectos y en procesos de privatización de la educación, y un obstáculo para él y para los intereses que él representaba pues era el sector de los maestros, del magisterio. Y además
pues tenían como lideresa o como cabeza visible un personaje bastante nefasto para la vida magisterial, para la democracia sindical durante los últimos 20 años, es más, casi 30 años. Estoy hablando del Bester Gordillo. Es como si nosotros pensáramos que todos los maestros son lo que es el Bester Gordillo. Pues por supuesto que no. Es como si pensáramos que todos los empresarios pues son de reaccionarios y de antinacionalistas y de tramposos como Claudio X González. Pues claro que no. Y Claudio pues ni siquiera es el líder formal, es el que pretende liderar a un sector o a los empresarios desplazados de los negocios públicos. Ese es el tema con Claudio X González. Pero bueno, con los maestros y con los maestros que atacó Claudio X González, teniendo de conductor desde entonces a este personaje, Lord Montajes, Carlos Loret de Mola, quien se volvió el vocero de esa campaña. Pues desde entonces no se había dado un reconocimiento tan importante de dignificación, de ubicación de la importancia, no solamente en términos de escolaridad o de enseñanza-aprendizaje, sino de valores y de cohesión nacional y social que el sector magisterial ha representado por décadas. Pues ¿por qué querían estigmatizarlo y desmembrarlo? Porque a pesar de los liderazgos tan corruptos que tuvo el liderazgo, el magisterio mexicano, con la época de Carlos Jongitud Barrios y luego el Bester Gordillo y luego los sucedáneos del Bester Gordillo ya cuando fue pues detenida en una ruptura política y económica con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Después de eso, pues el tema del magisterio fue prácticamente sobreviviente de una especie de autarquía y de cleptocracia que dominó en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero eso no significa que todos los maestros hayan sido cleptócratas o tramposos o que hacían rellenaban ánforas para un partido. Es decir, a pesar de toda esa mala campaña y mala prensa que tuvieron los maestros, y que bueno, para eso sirvió pues demonizar, señalar a la figura de el Bester Gordillo, a pesar de eso, siguen y seguirán representando bastiones de la dignidad nacional, del laicismo, que es tan importante y tan necesario en una nación como México, de la cultura cívica y lo que hoy López Obrador subrayó en el Palacio de la SEP, en este hermosísimo edificio en donde José Vasconcelos emprendió desde hace casi un siglo, desde 1929, emprendió la tarea de levantar a una nación de los escombros de la violencia con el conocimiento, con la educación. Entonces, desde entonces, el magisterio mexicano tiene una mística que no lograron destruir por completo, a pesar de que también hay maestros pues, que son desatendidos, maestras que son desatendidas de sus grupos, lo que sea. Pero hay todavía un sector, y hoy lo vi, sobre todo de los maestros que tienen más de 30 años al servicio del sistema público de educación, pues a pesar de esa edad y de ese cansancio, tienen el entusiasmo de saberse los portadores del conocimiento y de la vida cívica en el país. En fin, esto quería yo comentarles. También es muy probable que el día de mañana se analice esta petición del CENTE para incrementar a 20 UMAS, de 20 UMAS a no sé cuántas, pero que es el equivalente a 65,240 pesos por mes de jubilación, de pago de jubilación. Esto va a ser interesante ver cómo lo analiza la Secretaría de Hacienda. El segundo tema de la semana es inevitable abordarlo porque además del dolor, de la dureza, de la crudeza del caso de Devani,
Devani Escobar, la chica de Nuevo León, que fue encontrada ya muerta en un depósito de agua, en una cisterna, en un motel de Nuevo León, y cuyo caso se ha vuelto un corolario o un muestrario, no corolario porque todavía no sabemos cómo va a terminar, pero sí un muestrario de las peores prácticas que se encuentran todavía en la mayoría de medios de comunicación electrónicos privados, que bajo el argumento de que están defendiendo a las víctimas en realidad están vendiendo amarillismo, que bajo el argumento de que son empáticos o empáticas con las familias y con los familiares de las víctimas de feminicidio en este país, en realidad están lucrando con la muerte. Son sopilotes, son carroña. Desgraciadamente no es nuevo, es un estilo periodístico de hace mucho tiempo, pero que pretende venderse no solamente como altruista, sino al mismo tiempo como golpeador del gobierno federal o de la transformación del país. Es el caso de Devani y en específico el reproche que le hace el padre de Devani a la conductora Azucena Oresti, conductora estelar de Milenio Noticias, afecta personalmente la credibilidad de Azucena, por supuesto. Afecta la credibilidad y la seriedad de Milenio y de Radio Fórmula, que son las dos empresas principales que han contratado a esta colega reportera y periodista. Pero sobre todo afecta a una narrativa en donde las audiencias mexicanas, los ciudadanos y ciudadanas mexicanas se dan cuenta de que están manipulando para vender espacios, para vender o obtener información o publicidad, es decir, por rating. El caso Devani no es para estar manoseando el tema y criminalizar o recriminalizar a la víctima, sino para solidarizarse con decenas, quizás cientos de mujeres en Nuevo León, como en otras partes del país, que están siendo víctimas de esta oleada de odio, misoginia. Creo que esta reflexión vale la pena hacerla después de lo que ha sucedido. El caso Devani no está resuelto al 100%. Se filtró al periódico El País una parte de la segunda autopsia que se le realizó y cuyo contenido, cuyos resultados el padre de Devani había pedido mantener en sigilo para poder judicializar el tema, para poder atrapar a los posibles responsables y autores materiales o intelectuales. Pero la sed de nota, el amarillismo ruin, la fórmula esta de que como yo soy periodista, entonces yo tengo que ganar la nota, que es un falso discurso. Los periodistas no estamos para ganar la nota, estamos para dar la información más completa, más verídica y más respetuosa de los derechos humanos que podamos. La competencia por el rating o las exclusivas es entre periodistas, pero a los ciudadanos no les importa eso. Lo que les importa es que no manoseen los casos de los ciudadanos y de las ciudadanas que son víctimas de la violencia y del feminicidio. Y esto lo hicieron de una manera tan grotesca, tan obvia, tan cruel con el caso de Devani, para entonces inducir la percepción pública, aunque no hubieran pruebas ministeriales, de que Devani, quizá por alcoholizada o drogada o lo que fuera, pues se cayó en el pozo. El mismo guión que hemos visto en donde, pues como ya están fallecidas las personas, las víctimas, no van a poder defenderse. O el caso grotesco de la niña Poled en el Estado de México, que nos quisieran hacer creer que los padres no tuvieron nada que ver con la muerte de una niña que se enrolló en su cama. Lo que enrolló y arrolló fue la credibilidad de las instancias jurídicas y judiciales en el Estado de México en la época de Peña Nieto como gobernador. Pues ¿qué nos iba a esperar como presidente de la República? Eso fue lo que ha ido sucediendo. Y entonces está repitiendo ese patrón. En un caso, como muchos otros, hay
por cada 1000 feminicidios apenas trasciende uno a la opinión pública o a los medios. O sea, estamos hablando de casos muy graves. Y mercantilizar el caso de Devani es realmente, o ha sido realmente, la tumba, y así lo digo, la tumba de la credibilidad de una periodista que tiene todavía mucho futuro. Siempre y cuando entendamos y reflexionemos las dimensiones de lo que significa para la sociedad, para las audiencias, no para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no para lo que siempre están queriendo ver, que el poderoso, la poderosa los vea, les conteste, les diga, les mencione, porque eso alimenta su ego. No, no es con los, este tema no es con el poder, es con la sociedad, es con las mujeres que han sido abusadas, con las madres y padres de muchas chicas que no se han encontrado. Esto creo que es una de las lecciones morales más rudas y duras del caso Devani, que va a estar todavía dando de qué hablar en los próximos días. Y bueno, vamos a, antes de ir al último tema de esta dominguera, a mandar saludos a Ángel Solís, a Beresford Leticia, o Leticia Beresford, muchas gracias, a Paul Pellón, dice medios convirtiendo la tragedia humana en mercancía para enriquecerse. Laura Olvera también dice, no se sabe de Manuel Hoguero ni abogado del diablo. Ah, chihuahuas. Eduardo Medrano, hace rato que la noticia se convirtió en mercancía que se vende cara. Ana Duarte, desde Campeche, mi pueblo de, pues casi de origen, porque soy descendiente de campechanos. Bueno, ya se nos está yendo la luz. Y antes de que se nos vaya la luz y nos volvamos todavía más románticos, nada más quiero decirles que la Cumbre de las Américas ya es un tema en donde se está discutiendo no si hay matones solamente en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela o en los países que el Capitolio o que la Casa Blanca o que los columnistas del Cuarto Poder norteamericano crean o sientan. No, el tema es de sobrevivencia pragmática. Si no estamos todos los países, todas las naciones, no va a poder actuarse como un bloque para frenar la crisis migratoria, la inflación, la crisis de la guerra de Ucrania y las consecuencias energéticas que esto está generando. Entonces, es un llamado a la no hipocresía a Washington. Washington, que ya le está volviendo a comprar petróleo a Venezuela, que no vengan sus plumíferos a decirnos, es que el que está apoyando a matones, antidemócratas, es López Obrador. Ese tuit de Jorge Ramos es manipuladorcísimo. O sea, ¿qué era George Bush? ¿No fue un matón? ¿No invadió 2 países? No hay juicios incluso en la Corte norteamericana contra la responsabilidad de George Bush por la guerra mentirosa, fallida, ilegal a Irak. ¿No mintió Colin Powell para decir o para hacer creerle al mundo que Irak había tenido algo que ver con la caída de las Torres Gemelas para entonces justificar una invasión que dejó miles de jóvenes norteamericanos muertos? Esos funcionarios, esos responsables en la bellísima y blanquísima democracia norteamericana que tanto deslumbra a algunos latinoamericanos o comentaristas o periodistas mexicanos, esos no son matones. En fin, gracias, buenas noches, muchas gracias.